Saludos clase, bienvenidos estudiantes de Español 4 de Honores. Soy su profesor Montoya, Conocimiento y Pasión. En esta microclase el día de hoy vamos a hablar de España, vamos a hablar de los orígenes de la península ibérica, de los primeros pobladores, de las ciudades más importantes, vamos a ver rápidamente el mapa y también vas a aprender sobre algunas personas famosas en España, la riqueza de la península ibérica en nuestra primera unidad sobre nuestras raíces, España, su historia y su actualidad. Necesitas el documento que está disponible en Schoology, también necesitas lápiz y necesitas también hoja de papel para escribir. Muy importante, necesito tu atención. ¿Tengo tu atención ahora? Muy bien. Entonces, vámonos. En el documento que hemos compartido en Schoology, vamos a empezar con los orígenes. España es cuna de grandes civilizaciones de enorme peso histórico en el mundo y en el subconsciente de los habitantes actuales. Hablamos de la península ibérica cuando hablamos de España. ¿Qué sabemos de los primeros pobladores? ¿Quiénes eran los primeros pobladores? Muy rápidamente aquí en el párrafo identificamos la palabra íberos, que son las primeras tribus que habitaron la península. A ellos se unieron los celtas para formar el pueblo celtíbero. Íberos, celtas, se unen en la península y forman el pueblo celtíbero. También en la lectura tenemos un párrafo muy interesante sobre qué otros pueblos invadieron la península y cuáles fueron sus contribuciones. Recuerda, cuando estás leyendo, trata de buscar cognados, palabras similares en español y en inglés o incluso en otra lengua que tú tengas, como el francés, el italiano. No quiero que traduzcas palabra por palabra en un buscador de internet o en el diccionario. Solo necesitas buscar palabras claves. Lo importante es leer varias veces y tratar de comprender en general, no traducir palabra por palabra. Entonces aquí vamos a hablar de los primeros invasores, que eran los fenicios, que trajeron a la península ibérica el alfabeto y la navegación. También vamos a hablar de los romanos, que trajeron el nombre de Hispanía, por eso se habla de hispano, hispanohablante. Hispanía viene de la invasión romana a la península. Recuerden que los romanos impusieron su lengua, su cultura y su gobierno en la península. Después entramos al año 1492. ¿Qué hecho histórico importantísimo sucedió en 1492 y que cambió no solo la historia de la península, sino la historia del continente americano? Después vamos a hablar de las grandes civilizaciones y tenemos aquí una pequeña prueba de comprensión. En Schoology tú vas a tener la asignación, debe ser muy organizado y muy organizada. Vas a escribir de tu mano, vas a escribir la oración y luego la vas a completar según la lectura. Número 1. Los primeros habitantes de la península ibérica fueron los... Vas a escribir la oración completa y luego vas a buscar aquí los íberos y los celtas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, antes de terminar las preguntas de comprensión, es importante mejorar la comunicación y leer el vocabulario. Acueducto, artesanía, bronce, conocimiento, cueva, destacarse, en último término, habitante, habitar, etc. Después vamos a tener también una asignación donde vamos a pensar y analizar. Con un compañero van a hacer la tarea. Las instrucciones estarán en Schoology. Vamos a seleccionar una de las dos preguntas. Muy bien. Ahora tenemos un mapa. Después vamos a dedicar otra microclase al mapa de España, pero es muy importante siempre ubicarse aquí más o menos en el centro. Tenemos entonces Madrid. Vamos a hacerlo un poco más grande. Salamanca. Aquí, Madrid en el centro, Cataluña, País Vasco, Galicia, Cantabria y el sur de España, Andalucía, Extremadura en los límites con Portugal y Castilla-La Mancha.
Murcia y Valencia están en la costa, ¿sí? Es importante empezar a familiarizarte con el mapa de España. Rápidamente y muy fácil. Andalucía, Valencia y Murcia, la región catalana. Tenemos aquí también Navarra, el País Vasco, Cantabria y La Coruña y Galicia. Y en el límite con Portugal tenemos Extremadura. Y en el centro, Madrid, ¿sí? Castilla-La Mancha, Castilla y León. Después vamos a hablar de las regiones autónomas de España, de las principales ciudades, etc. Y hablando de las ciudades, no olvides, antes de entrar en esto, que el nombre oficial de España es Reino de España, con una población aproximada de 40.525.000 habitantes. Sus principales ciudades son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y la moneda es el euro. En la antigüedad la moneda era la peseta. Entonces, ¿qué hacer en Madrid? Tenemos aquí la Plaza Mayor. En Sevilla, la Catedral de Sevilla, que hablamos en Español 3, la Torre de la Giralda. ¿Qué hacer en Sevilla? ¿Qué hacer en Barcelona con el Parque Güell, verdad? Y los festivales españoles como la Semana Santa, las Fallas de Valencia y los Sanfermines de Pamplona. Hablando un poquito del ayer, porque recuerda que esta unidad es no solamente España hoy, sino España ayer. Un poco de la historia. España como potencia mundial, el siglo de oro, el cuadro Las Meninas de Velázquez. ¿Qué significa el siglo de oro? ¿Por qué se llama siglo de oro? Hablando de la época moderna, vamos a dedicar también buena parte de la clase a hablar de la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939 y la dictadura posterior de Franco y luego la reinstauración de la democracia. La España de hoy, la familia real del rey. Luego viene un trabajo de comprensión. Ustedes van a tener las preguntas explicadas en Schoology y un poquito el apoyo gramatical. Van a completar este párrafo muy fácil con el presente. Por ejemplo, gracias a matrimonios de conveniencia, los reyes católicos extienden. Vamos a hacerlo en presente. Extienden su reino hasta convertirlo en un imperio. Entonces aquí vamos a repasar el presente integrado con la historia de España. Posteriormente vamos a hablar de los nuestros. Es una página donde hablamos de las figuras importantes de España. Por ejemplo, Penélope Cruz. Vas a leer un párrafo sobre Penélope Cruz, un párrafo sobre Valentín Fuster, un cardiólogo, un médico del que no mucha gente habla, no solamente artistas, y también Pau Gasol, que seguramente ustedes lo reconocen por su participación en la Liga Profesional de Baloncesto de los Estados Unidos. Tenemos otros españoles importantes y ustedes van a hacer una investigación de uno de estos. Pedro Almodóvar, Fernando Alonso, Javier Bardem, Rafael Nadal, Joaquín Sabina, Plácido Domingo, Enrique Iglesias. Bueno, hay muchos. Y al final, una pequeña mini prueba de comprensión. Así que este es el documento que vamos a leer en clase despacio, vamos a analizarlo, vamos a disfrutarlo, vamos a completar algunas tareas y vamos a empezar a hablar de los orígenes de España, de la península ibérica y también los principales hechos históricos que han hecho de este un país de referencia para todos los hispanos. Entonces, los invito y las invito a leerlo detenidamente y a continuar participando en los foros en la clase y a tener una buena actitud. Recuerda, esta clase de español es para hablar, para escribir, para aprender. Muchas gracias, muchas gracias. Soy tu profesor Montoya, conocimiento y pasión.